Buenas, estimados estudiantes. Como siempre es un gusto saludarlos y saludarlas. Espero que se encuentren muy bien. De mi parte, como siempre, desearles lo mejor. Primero que todo, pues vamos a dar continuidad a los temas que competen o que tienen que ver con esta semana o con esta sesión propiamente. La sesión número 7, perdón, tiene que ver con la programación orientada a objetos y básicamente casi que toda la conceptualización que la envuelve. Lógicamente que pues habrán algunas conceptualizaciones en la programación orientada a objetos que son más, digámosle, más de uso diario y otras que no son tanto de uso diario. Lógicamente que vamos a tratar de tratar todas y cada una de ellas. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la parte de polimorfismo, herencia, encapsulamiento. También la estructura de un programa, que les voy a mostrar la estructura de un programa en tiempo real. Lógicamente que con la parte de objetos, clases, y también la parte de comunicación en la parte o en la forma de cómo se trabaja o se comunica en este tipo de situaciones. Para ello les tengo preparado un material, pues este material lógicamente que antes de ir a la parte, digámosle, práctica y expositiva, vamos a tratar en la medida de lo posible de ir dando a entender cómo y para qué funciona la programación orientada a objetos y por supuesto que también vamos a tratar de ejemplificarlo, como lo dije anteriormente. Ok, primero que todo, bueno, yo sé que muy probablemente ya una gran mayoría de ustedes sabe de qué trata la programación orientada a objetos, sabe y conoce también la terminología hasta cierto punto, también sabe desarrollar algunas aplicaciones que conlleven o tengan este tipo de programación y por supuesto que ya no es como, digámosle, que un tema nuevo en ese sentido. ¿Por qué? Porque quizá en algún otro momento dado pues lo han usado, lo han manipulado, pero también a veces el usar y manipular lógicamente que nos deja exentos y exentas por supuesto de algún modo en terminología necesaria. Como este curso es básicamente un 85% de él de carácter teórico y nos vemos en la necesidad de aprender la terminología, pues eso es lo que vamos a tratar de repasar. Bueno, primero que todo hablarles y recordarles que la programación orientada a objetos en sus siglas POO, ¿verdad? Por supuesto que en inglés sería OOP, así lo podrían encontrar en la parte de inglés, son los artículos, manuales y demás en inglés, pues es un paradigma de programación totalmente innovador, ¿verdad? ¿Cuál es la forma innovadora? O, en este caso, la idea es obtener más resultados, mayor rendimiento con menor código. Eso es lo que se ha tratado de hacer en algún momento dado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escribimos y repetimos el código una y otra y otra y otra y otra vez. Aquí la idea principalmente es, cuando hablamos de la programación orientada a objetos, básicamente es crear estructuras de código que estén fijas y reutilizarlas una y otra vez. Así no nos veríamos en la problemática, en la circunstancia, en la situación de estar una y otra vez tratando de nosotros ver cómo digitamos códigos y códigos al mismo tiempo. Pues bueno, que importante saber que los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, o sea, van a tomar datos de entrada, lo que son los objetos, y con esos mismos datos de entrada los van a manipular y los van a trabajar y los van a devolver como datos de salida. Ahorita vamos a ver, muy probablemente ustedes, ahorita que les vaya recordando, ustedes dirán así, ya me recuerdo de esa programación. Por ejemplo, ustedes van a ver cómo utilizamos, por ejemplo, un método preconstruido, por ejemplo, llamado get y set, que usualmente eso es lo que hacen en los objetos o en la programación orientada a objetos, que ahorita lo vamos a tratar, por cierto. Donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial, o sea, cada objeto va a trabajarse con una funcionalidad especial de acuerdo a la necesidad o a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eso es lógico pensarlo. Muchos de los objetos prediseñados de los lenguajes de programación actuales permiten agrupación de bibliotecas o librerías. Esto es lo que les estaba diciendo.
por ejemplo el método preconstruido get y set, que son métodos donde yo envío información y traigo información de uno u otro lado u otros sitios, y al final de cuentas nos permite o nos da la posibilidad de nosotros digámosle que no tener que crear métodos tan complejos, sino que ya están dispuestos para nosotros en lo que nos llaman bibliotecas o librerías, ¿verdad? Que eso también va a depender de los famosos frameworks que se manejan dentro de los diferentes lenguajes de programación. Pues este paradigma fue sugerido en los años 70. Vean qué interesante, a pesar de que hasta hace poco viene teniendo un aumento significativo. Pues lógicamente que el objeto, por así decirlo, en la programación orientada a objetos, el objeto es la abstracción de algún hecho o ente del mundo real, con atributos, o sea, con características. Las características, por así decirlo, los atributos van a ser las características de este objeto, y el objeto va a tener abstracción, o sea, va a tener un comportamiento, o se va a crear para resolver, para delimitar, para llegarle a una solución de situaciones propias del mundo real. Representan también sus características o propiedades, también sus métodos que emulan comportamiento o actividad. Ahorita vamos a ver propiamente qué son las propiedades, métodos y demás, ¿verdad? Por eso vamos paso a paso. Entonces, en síntesis, lo que intentaron hacer esta gente cuando empezaron a sugerir o a crear el paradigma orientado a objetos, básicamente fue poder entregarle a los programadores y a las programadoras un paradigma donde tomaran situaciones propias de la vida real, que se pudieran abstraer o que las pudiéramos interpretar o entender sencillamente, y esas situaciones del mundo real que se trabajan con algún hecho, poderlas llevar como a la parte de códigos, o sea, que nosotros le creáramos, en este caso, características a los códigos para que los códigos tuvieran un comportamiento, un objeto, y pudieran resolver situaciones o problemas de la vida real. Eso es lo que se intenta hacer con el paradigma, y vuelvo a recalcar lo que dije hace escasos minutos, también tomarlo en consideración, que por supuesto también eso implica lo que es el hecho de tratar de ahorrarnos cantidades enormes de digitación de código y poder reutilizar código, ¿verdad? Utilizando ese tipo de situaciones. Los conceptos fundamentales, bueno, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, inclusive no están o no podrían estar todos quizá incluidos aquí en este documento que yo les organicé o les creé, pero los más importantes, por supuesto, son los que tenemos que ir entendiendo. Número uno, ¿verdad? Y que se centraliza con lo que es la PO o la programación orientada a objetos, que por supuesto es el objeto. El objeto básicamente es una entidad provista de un conjunto de propiedades. Cuando hablamos de propiedades, bueno, yo ahorita vamos a tratar de hablar en la parte de propiedades acá. En el caso de la parte de propiedades, pues básicamente estamos hablando como, por así decirlo, características propias que van a tener un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo un objeto para poder guardar, en este caso, por ejemplo, vamos a ver qué se me viene a la mente, para guardar la cédula de una persona. Entonces la propiedad básicamente va a ser el tipo de dato que yo voy a guardar, que sería una cédula. Entonces el atributo básicamente son, por así decirlo, las variables que componen al código para yo poder almacenar esos objetos. Entonces el objeto va a tener propiedades que van a ser como características y atributos que van a ser en la parte de datos, y también va a tener funcionalidad. ¿Qué quiere decir funcionalidad? Que va a tener métodos. Métodos, estaríamos hablando particularmente de lo que es la parte de
los algoritmos. Todos sabemos lo que es un algoritmo, ¿verdad? De hecho, inclusive en la clase pasada estuvimos tocando ese tema, la algoritmia. Sabemos que es parte o tiene que ver situaciones muy propias de nuestra carrera, porque son o vienen siendo básicamente resolver problemas paso a paso mediante códigos. Entonces, los métodos vienen siendo los algoritmos que podemos construir en ese objeto. Entonces, vean que es una entidad que contiene propiedades, atributos y funcionalidad, o sea, métodos, ¿verdad? Eso es el objeto. En el caso de la clase, pues bueno, se puede definir propiamente como las propiedades y el comportamiento de un tipo de objeto concreto. La clase, por así decirlo, va a contener las propiedades, o sea, va a contener las características, o sea, va a contener las variables con el cual el objeto se va a comunicar y se va a identificar. Esa es la clase. La clase o las clases nos permiten, por así decirlo, definir si, por ejemplo, un objeto va a tener propiedades o en este caso atributos que se le puede llamar o se puede meter dentro de la misma línea, por ejemplo, tipo texto, tipo numéricos o tipo fecha y hora o todo lo que uno quiera. Entonces la clase va a tener esa información almacenada, lo que le va a permitir, por así decirlo, cómo se comporte o qué haga o qué no haga el objeto. Esa es la parte más relevante de la clase. En el caso de la herencia pues básicamente es cuando dos clases, o sea, dos propiedades que contienen o pueden contener hasta cierto punto métodos, o sea, algoritmos, se pueden, por así decirlo, pasar o heredar o prestar lo que son atributos y operaciones. O sea, como cuando yo, por ejemplo, tengo en un sitio la suma y en otro sitio la resta, pero resulta ser que en algún momento dado la resta ocupa sumar, entonces la clase suma le hereda a la resta, por ejemplo, atributos o variables para poder sumar, y la resta en su momento le hereda a la clase de suma atributos o variables o operaciones para que pueda restar. Entonces vean cómo en este caso eso es la herencia. Cuando una clase X le hereda o tiene la facilidad de prestarle ciertos atributos o variables y operaciones a otra clase. Ahorita vamos a ver cómo se comporta esta parte también de herencia. Bueno, en el caso del método, ya lo hablamos, ¿verdad? Aquí la parte de métodos, pero para hablarlo más formalmente, véanlo aquí. El método es un algoritmo asociado a un objeto o clase de objetos. O sea, un método es un algoritmo que tiene asociado a un objeto o tiene asociado a una clase. Las clases o los objetos pueden tener métodos y de hecho debería ser así, ¿verdad? Para no tener que realizar también tanta cantidad de programación. En este caso, pues lógicamente que se va a desencadenar el método con la recepción de un mensaje o con la solicitud de un mensaje o con un evento o con por ejemplo un evento clic, un evento doble clic, un evento clic secundario, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el caso de los atributos son las características de la clase, como lo dije anteriormente aquí arriba también, ¿verdad? Que lo fui tratando también un poco cuando lo fuimos hablando, por ejemplo con el objeto. Pues en el caso de la clase, del atributo, son sus características. En palabras sencillas podríamos definirlo como los tipos de variables que llevan. Si van a haber variables tipo varchar, tipo string, tipo decimal, tipo double, tipo booleanas, etcétera, etcétera. Eso que estoy mencionando, los tipos o características que va a tener la clase, son como decir los atributos o los tipos de variables. Hay algunas características que sí son propias, ¿verdad? Y que es importante mencionarlo, que las posee la programación orientada a objetos. Sobre todo características como lo son, número 1, la abstracción. Cuando nosotros vamos a programar en este tipo de paradigma,
nosotros tenemos que tener el razonamiento lógico, que por eso es que a ustedes como estudiantes de esta carrera tan bonita en la cual estamos inmersos, ustedes y mi persona, nos preparan primeramente con mucha matemática, y mucha gente eso a veces se lo cuestiona, pero ¿por qué me preparan con tanta matemática? Si la matemática de ahí, no sé, digamos, yo sé que los software y las aplicaciones llevan matemática, pero no es para tanto. Pues resulta ser, que en algún momento dado se conoce o se tiene que entender que nosotros tenemos que tener la capacidad de que en el momento que nos digan algo o que alguien dé una idea sobre una aplicación o un software, yo poder abstraer digámosle que el funcionamiento que va a tener. Entonces, en la programación orientada a objetos, cada objeto en el sistema sirve como un modelo abstracto, o sea, voy a poder realizar un trabajo, informar o cambiar su estado, inclusive comunicarse con otros objetos, o puede tener la capacidad de intercambiar clases con diferentes objetos. Entonces, resulta ser que nosotros tenemos la capacidad de abstraer en el sentido de razonar, por ejemplo, que si un objeto, qué atributos va a tener, qué métodos puede tener él, cuál método es más importante que maneje un objeto y cuál método es más importante que maneje otro objeto, qué clases voy a llamar de un objeto y cuáles clases no sería conveniente manejar de otro objeto. Eso es conocido como abstracción. Es la capacidad que podemos tener para nosotros poder capturar esos diferentes comportamientos que posee o que va a tener en este caso la programación orientada a objetos. Otro punto muy importante sobre la abstracción es que ya o mediante la misma nos va a permitir modelar situaciones reales y poder atacar problemas. O sea, yo puedo abstractamente imaginarme cuando a mí me están diciendo, mira, es que yo ocupo un software que haga esto, esto y esto y esto, y yo en mi mente ya me voy imaginando cuáles clases puedo hacer, cuántos objetos van a ser, para poder resolver una problemática real o una realidad del mundo y poderla atacar utilizando este tipo de paradigma. Otro aspecto importante o otro, por así decirlo, característica importante que tiene o que puede, no que tiene, que puede tener la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. En el caso del encapsulamiento significa que nosotros podemos reunir a muchos elementos en una misma entidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo digo, ok, tengo los módulos de usuario, superusuario, usuario visitante, usuario profesor, usuario administrativo, usuario financiero y diferentes tipos de usuarios. Digámosle que tengo 5 tipos de usuarios como los que acabo de mencionar. Entonces, una forma que yo puedo manejarlo es crear un objeto que me encapsule, o sea, que me permita llamar a esos 5 usuarios, y yo lo llamaría a un objeto usuario final, o como ustedes le quieran llamar. ¿Para qué? Para yo poder llamar al usuario administrativo, al usuario profesor, al usuario estudiante, al usuario financiero, al usuario visitante. Entonces todos los 5 tipos de usuarios yo los puedo encapsular en un solo objeto o en una sola entidad que yo le llamaría como un tipo de usuario o un superusuario, también lo podemos llamar, ¿verdad? En ese sentido. Entonces eso es el encapsulamiento, tomar elementos, clases y objetos que yo pueda básicamente hacer una estructura diseñada de ellos y poderlos unir. En el caso del polimorfismo, el polimorfismo hace alarde a lo que es comportamientos diferentes asociados a objetos. Pueden compartir el mismo nombre. En este caso, al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando, ¿verdad? Eso es lo que les estaba diciendo. Ok, el polimorfismo también sería, por ejemplo,
el mismo ejemplo que yo di cuando ahorita hablé de encapsular. Yo encapsulo, pero cuando estoy encapsulando también estoy aplicando o podría aplicar el polimorfismo cuando yo ejecute mediante un evento o una clase o lo que quiera a un objeto, por ejemplo como el superusuario. Entonces con el polimorfismo yo puedo ejecutar a un superusuario y con el superusuario lo llamo, él me arrastra a los demás usuarios que tiene, ¿verdad? Que son los 5, por ejemplo, los que mencioné anteriormente, y esos 5 usuarios yo los puedo invocar o los puedo utilizar cuando yo quiera y dependiendo del comportamiento que vayan a tener. Entonces, básicamente yo los voy a encapsular en un solo objeto, por así decirlo, y cuando los utilizo o los invoco, hago uso del polimorfismo. Esa es la parte como más importante. En el caso de la herencia, pues la herencia tiene que ver básicamente y concretamente con que, bueno, ya lo dijimos arriba, ¿verdad? Con la parte de la parte de herencia de los conceptos fundamentales. Pero aquí también como características, la herencia me indica a mí que los objetos puedan heredar propiedades y comportamiento de todas las clases a las cuales pertenecen. O sea, yo puedo, por ejemplo, para que me entiendan, de un objeto, por ejemplo, un objeto usuario, puedo llamar a una clase que sea, por ejemplo, datos personales. Entonces yo llamo a la datos personales y yo puedo utilizar todo lo que es las propiedades, dígase los tipos de variables, los métodos, en fin, básicamente todo de lo que es esa parte de la clase. Entonces la herencia me va a permitir brindarle o darle toda la funcionalidad que poseen las diferentes clases a un objeto o a varios objetos. En el caso de la modularidad, también es muy importante. La modularidad tiene que ver o hace alarde con subdividir la aplicación por partes pequeñas llamados módulos. Dentro de la programación orientada a objetos, eso es lo que hacemos. Vean que de hecho muchos de ustedes que han programado orientado a objetos, ustedes han analizado o han programado en algún momento dado o han desarrollado aplicaciones que les va a permitir, por ejemplo, desarrollar capas, ¿verdad? Capas. Entonces yo hago una capa de datos, una capa lógica y una capa de interfaz. Básicamente en esas 3 tipos de capas que estoy haciendo y las diferentes clases que va a tener cada uno o cada una, voy a ir haciendo modularidad. De esa manera yo logro hacer que cada módulo realice una operación diferente. Primero, que haya más seguridad en el software, y segundo, que sea más fácil a la hora de poder programar y llamar los diferentes módulos o las diferentes clases. Eso es como lo más relevante en la parte de conceptualización. Vean que de hecho no es tanto, ¿verdad? No es tanto. Sin embargo, pues sí hay algunos o muchos o una cantidad importante de conceptos que tenemos que manejar bien y claros. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos de programación orientada a objetos. Lógicamente que esto va a variar con respecto a lo que nosotros usamos o cómo lo utilizamos, ¿verdad? Por supuesto, eso es lógico pensarlo. Pero en el caso propiamente de lo que es los ejemplos que tenemos acá, ustedes pueden observar que en el primero dice: se pretende modelar un objeto llamado carro. Entonces supongamos que hay un objeto que yo lo voy a llamar carro. El carro, el cual existe en el mundo real, eso es lo que nosotros tenemos que ver como abstracción, ¿verdad? Que es saber que un objeto sirve como modelo y que aparte de ello puede resolver situaciones del mundo real. Entonces el objeto carro existe en el mundo real. Este objeto tiene atributos o variables, como se los mencioné en la parte de arriba, ¿verdad? Los atributos son las variables, como por ejemplo velocidad, color, número de chasis, número de puertas, número de llantas y tipo. También tiene comportamientos o métodos, como por ejemplo los métodos son los algoritmos. Acelerar, ¿cómo hago yo para acelerar un carro? ¿Sí? Bueno, manual, ingreso el clutch,
coloco primera, en su marcha primera, ¿verdad? Posteriormente doy gas, poco gas, voy sacando el clutch suave y cuando ya pues hay cierto rodamiento del carro, yo termino de sacar el clutch y doy, o en este caso sostengo el gas hasta donde necesito. Eso es un método, un algoritmo para acelerar. Igual como hacer un método para frenar. ¿Cómo puedo frenar? ¿Cómo puedo mover el cambio? ¿Cómo hago los cambios del carro? Entonces vean qué interesante. El objeto carro tiene atributos o variables, que es la velocidad, el color del carro, qué tipo de carro es, el número de chasis, número de puertas. Aquí lo podemos observar. Véanlo aquí, clase carro, atributos, la velocidad de tipo decimal, el color es una cadena, el número de chasis es de tipo cadena, el número de puertas es de tipo entero. Bueno, en el caso del chasis estamos hablando, cuando hablan de cadena, estamos hablando como que si fuera un string, ¿verdad? Un dato tipo texto. Número de puertas y número de llantas son enteros, porque yo no voy a decir, el carro tiene 3 puertas y media, ¿verdad? O 2 llantas y media. No, el carro tiene 4 llantas o 3 llantas. Entonces, el asunto de esto es que los atributos son estos, son las variables. Y los métodos es eso. Cómo acelero, cómo freno, cómo muevo la palanca de cambios, cómo puedo girar a la izquierda o a la derecha. Entonces, nótese qué interesante. Estamos teniendo situaciones que con un ejemplo de la vida real se nos facilita entender bien este tipo de situaciones. Veamos, por ejemplo, un objeto usuario. Yo hago un objeto usuario. Cuando yo hablo de usuarios para usar un software, ¿qué nos imaginamos? Nombre, apellido, usuario, clave y fecha de nacimiento como mínimo. Pueden tener más atributos, ¿verdad? Estos atributos van a ser, todos estos son cadena, porque son tipo string o tipo texto, ¿verdad? Y esta fecha va a ser tipo fecha. ¿Cuáles son los métodos o los algoritmos que podemos trabajar en el usuario para nosotros meterlo en una programación orientada a objetos o un software informático? De ahí, ¿cómo inserto un usuario? ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo consulto? ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo lo elimino? Entonces, estos de acá serían la parte de métodos, ¿verdad? Ahora, nótese, bueno, aquí está la clase de objetos también, un ejemplo muy preciso o muy sobresaliente que tiene que ver con la parte igual también de vehículo, ¿verdad? La parte de vehículo, pero bueno, esa parte de vehículo ya yo creo que queda bien claro acá, ¿verdad? Que está muchísimo más claro que en este ejemplo de acá. Ok, bueno, perdón, aquí lo que sí se evidencia es el manejo de clases. Entonces sí, mejor lo voy a retomar. Vean por aquí, la clase vehículo. Entonces yo a la clase vehículo le voy a meter los siguientes atributos: marca, referencia, modelo, placa, color y valor. Tengo un objeto 1, que vean que el objeto 1 yo lo lleno con Chevrolet Aveo 2012, placa tal, color rojo, valor $20,000. El objeto 2 yo lo voy a lograr ingresar o cargar, perdón, lo voy a volver a cargar con Renault Clio 2010, número de placa tal, verde, $15,000. Objeto 3, Ford Fiesta 2013, placa tal, azul, $35,000. Entonces, véanlo como es, la clase va a guardar, la clase vehículo va a guardar todos estos atributos, y estos atributos yo los voy a llamar a diferentes objetos de acuerdo a la necesidad de utilización. Entonces, esta es también la forma como yo puedo trabajarla. Entonces, si ustedes observan, yo haría una sola clase con una sola cantidad X de atributos y la llamo para este objeto, para este y para este. Va a ser la misma clase, pero con diferentes características, ¿verdad? Con diferentes características, que en este caso también lo podríamos llamar, como lo decíamos aquí arriba, con diferentes, ya se me fue, ¿dónde lo estaba? Que se me olvidó, con diferentes propiedades, ¿verdad? Con diferentes propiedades, que serían entonces ya los datos propiamente a la hora de utilizar cada objeto. Ahora bien, esto es lo más relevante en la parte de
vamos a ver, en la parte de teoría, en la parte que hay que saber teóricamente hablando. Ahora, aquí yo tengo un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo que probablemente algunos de ustedes y algunas de ustedes ya lo van a ver un poco familiar. Lo quiero utilizar para que quedemos bien claros cuál es ese teje-maneje de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y que lo podemos aplicar. Supongamos que quiero hacer un cálculo de salario de empleado. Entonces el cálculo de salario del empleado, usualmente manejamos datos fijos y datos dinámicos. Me refiero, datos fijos son los que siempre van a estar, por ejemplo estos tres, que son la cédula del empleado, el nombre y el salario por día. O sea, cuánto gana por día ese empleado, ¿verdad? Sobre todo en este país el salario por día no va a cambiar muy rápido, pero bueno, eso es otro ambiente que no nos compete en este momento. Y tenemos datos dinámicos, que son los datos que pueden cambiar semana a semana, que son los días laborados. Hay gente que puede ser que laboró 5 días, 6 días, laboró los 7 días, laboró, en fin, todo lo que ustedes quieran imaginarse. Entonces, yo necesito venir acá y tomar los datos fijos y almacenarlos en atributos fijos en una clase. Para eso creé la clase empleado. Entonces, la clase empleado, okay, ya ustedes que han llevado un poco de programa orientado a objetos, vamos a recordarlo. La clase empleado va a tener tres métodos: el método nombre, cédula y salario por día, que es el que me va a llevar esto: cédula, nombre y el salario por día. Estos tres datos los voy a almacenar o me los va a administrar esta clase. Esta clase me los va a prestar para yo poder calcular a todos los empleados de mi empresa. Supongamos que tengo 150 empleados, ¿verdad? Y utilizamos un método preconstruido llamado get y set, que get significa traer y set enviar. Entonces, cuando yo quiera de aquí mandar estos datos para almacenarlos y poderlos calcular posteriormente, se los voy a mandar a esta clase mediante el método get, o sea, mediante este atributo y con el método preconstruido get. El get los recibe y lo va a almacenar el nombre en este atributo que creé de tipo string. Hago un método con la cédula, entonces mando lo que es la cédula, mando la cédula desde acá, ya vimos cómo mandé el nombre, ¿verdad? Mando la cédula desde acá, se viene para acá con el método get y se me almacena en el atributo cédula. Igual hago con el salario por día, pero es de tipo decimal. Entonces él lo toma, va a venir para acá o lo trae para la clase, ¿verdad? Para esta clase con el método get y lo almacena en este atributo. Entonces, en este caso, el atributo la clase tiene atributos que son tipos de variables y contiene métodos preconstruidos. ¿Por qué métodos preconstruidos? Porque estoy usando el famoso método construido get y set. Ahora, ¿para qué me sirve el set? Yo traigo datos, yo cuando quiera los mando de aquí para allá, para la clase. Pero resulta ser que cuando a mí me dé la gana, y aquí van a estar cargados con cierta cantidad de datos, entonces va a agarrarlos con el set, los voy a agarrar y los voy a mandar para otro sitio. O sea, los voy a heredar. Cuando ya yo los guardé, los mandé a guardar, yo los heredo a otra clase o a otro objeto, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Los días laborados, como son más dinámicos, me refiero, van a estar cambiando constantemente y es para poder averiguar una nómina de cuántos días trabajó el empleado. Yo lo voy a mandar para otra clase llamada nómina. En esta clase llamada nómina, yo voy a venir acá y voy a aquí ustedes, bueno, les repito, esto voy un poco rápido porque yo sé que ustedes lo han llevado y lo han visto, ya lo entienden bien. Entonces aquí yo vengo y creo un método preconstruido llamado precio por día, ¿verdad? O en este caso más bien era días laborados. Días laborados, no era precio, no, salario por día era el otro. En la nómina, salario por día, aquí le coloqué malo. Le coloqué esto sería días laborados. Días laborados. Permítanme aquí
días laborados. Permítame aquí modificarlo esto. No me permite modificarlo, es que como ya está programado no me permite modificar la herencia del mismo. Aquí, cambiar el nombre por día, ok. Ahí, y aquí sería días labor, días laborados. Entonces tomo en este caso aquí los días laborados y los voy a traer para acá, o los traigo para acá, para lo que es la parte del día laborados, con el método get, y lo almaceno en este atributo. Esto que está aquí es otro método preconstruido, pero yo acá hice un método construido completamente por mi persona, un método que en este caso yo le voy a llamar aquí calcular salario. Entonces resulta ser que este método de calcular salario, yo le llamé así, va a recibir dos parámetros. Va a recibir los días laborados, cuántos días laboró, y va a recibir el valor por día. O sea, va a recibir días laborados y el valor por día. ¿Para qué los va a recibir? Los va a recibir y va a utilizar una variable de tipo decimal donde va a multiplicar los días laborados por el valor por día. Y este cálculo que hace me lo retorna o me da un retorno para yo poder hacer algo con él. Vean que esto no está haciendo, ¿cómo le digo? No tiene datos. Él lo que está es un algoritmo, un método creado por mi persona para poder calcular los días laborados y el valor por día. Ok, ya haciendo estos dos métodos, estas dos clases, y yo pudiendo manipular estos datos, yo los voy a mandar a guardar en este registro. En este registro que yo los mando a guardar por acá, de hecho no voy a explicar esta parte de validación. Esta parte de validación dejémosla ahí queditita. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Voy a aplicar lo siguiente. Día de labor, aquí se cambió bien, perfecto. Días de labor, Entonces yo voy a venir aquí arriba y voy a hacer lo que se llama, o lo que nosotros conocemos en programación orientada a objetos como le voy a asignar, le voy a dar a un objeto el uso de una clase. Entonces yo le voy a decir a la clase empleado, la voy a meter o almacenar toda la clase y todos los métodos que ella tenga con todos sus atributos en un nuevo en un objeto llamado mi empleado, que va a ser igual a un nuevo empleado. O sea, va a ser igual a un nuevo empleado. O sea, este objeto que va a trabajar esta clase va a ser un nuevo objeto con esta clase. Eso es lo que le estoy diciendo. Y hago otro objeto que me ayude a cargar lo de la clase nómina. Entonces yo le digo, este objeto, mi nómina, va a utilizar la clase nómina y va a ser un nuevo objeto de esa clase nómina. Cuando ya yo creo estos dos, entonces yo vengo acá y nada más los llamo, los utilizo. Le digo, ok, el objeto empleado, punto, en el atributo, en el método nombre, mándele el txt, el textbox nombre.text. O sea, le estoy diciendo que a esta clase que yo tengo aquí, a nombre con el get, le estoy mandando, ahora estoy trayendo el txt, en este caso el txt de nombre, y le estoy diciendo que al objeto empleado en el punto cédula, porque recuerden que aquí esto es lo que se llama herencia. El objeto está heredando de la clase empleado el método, o sea, el algoritmo cédula, que es que le voy a mandar con el get un dato. Y al salario por día también le estoy mandando, pero aquí con el salario por día hay un detalle. Como él es decimal, él va a recibir un decimal, entonces tenemos que aplicarle un convertidor a decimal antes de mandarle el textbox, ¿verdad? Posteriormente hago lo mismo, pero con el objeto nómina, que le voy a mandar a los días laborados, al método de días laborados, le voy a mandar el textbox, pero tengo que convertirlo a decimal porque días laborados, recuérdense aquí, nómina, que días laborados también es de tipo decimal. Entonces tengo que hacer la conversión. Cuando ya los tengo, entonces le digo que se guardaron. Una vez que los tengo, procedo a hacer el cálculo.
el cálculo que me dice, le voy a decir, mándela al textbox, al txttotal.txt, o sea, mándela a este textbox de aquí, ¿verdad? Mándela a este textbox, por favor mándele el objeto nómina con el método calcular salario, que fue el otro método construido por mi persona que yo hice. Recuerden que este método está esperando los días laborados y el valor por día. Entonces yo aquí le estoy diciendo, ok, aquí entre paréntesis, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ok, de aquí a aquí, le estoy diciendo, mándele my nómina, o sea, mándele el objeto en el día laborados, y recuerden que días laborados aquí ya había tenido un get que se había almacenado los días laborados acá. Entonces, cuando yo le digo que le mande eso, cuando yo le dije que le mandara eso, lo que él hace es llamar, aplicar un set, aplica un set de aquí y le manda a este textbox, le va a mandar este parámetro, coma, y le va a mandar el otro parámetro que son el salario por día que está en el objeto empleado. O sea, el salario por día que yo había mandado para acá con el get se vino para acá, y ahora con el set me lo va a mandar, o me lo manda para acá, me lo vuelve a llamar. Pero como ellos son decimales, me refiero aquí en nómina, yo le dije que los parámetros los estuviera pidiendo decimales, entonces resulta ser que él me trae para acá los días laborados y me trae el valor por día, pero tienen que ser decimales. Por eso es que aquí le apliqué, antes de mandarlos los parámetros, le apliqué un convert to decimal a los dos. Y por último cierro paréntesis para ya cerrar este último paréntesis que habría aquí, que tiene que ver con el método construido por mi persona llamado calcular salario. Le apliqué un toString. Entonces resulta ser que ellos se vienen para acá, recibe los días laborados, recibe el valor por día que le mandé desde allá, viene a esta variable, los multiplica y me devuelve el total. Entonces ese total que me devolvió se me viene para este textbox, pero antes de venirse para este textbox y que no se me caiga, le aplico un toString con ejecución en tiempo real. Eso es lo que nos facilita el usar la parte de empleados o objetos con empleados con nóminas y poderlo aplicar. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, a uno le dicen, ¿ocupa factura digital? Sí, ok, ¿a nombre de quién? Cédula jurídica o cédula tal, necesita, correo electrónico, y nos piden los datos, y ya nos dicen, ok, esos son los datos, sí, muy bien, le dan guardar, y cuando le dieron guardar, se abre o se activa la factura de venta, y ya yo puedo ir metiendo los productos, la cantidad, el precio unitario, puedo ir metiendo, por ejemplo, el subtotal, puedo ir metiendo el descuento, el impuesto de venta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que nos va a permitir hacer esta parte. Si nosotros ejecutamos acá, pues es como nos va a servir, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, coloco una cédula cualquiera, aquí voy a colocar, por ejemplo, el nombre, salario por día, por ejemplo, 5,000 colones, por ejemplo, por día, días laborados, trabajó 6 días, primero los guardo, me dice que se guardaron los datos correctamente, ya se fueron para sus diferentes atributos con el método get, ¿verdad? En las diferentes clases, utilizando el método get, y ahora le digo que lo calcule. Entonces él me va a llamar con el set, me llama los datos que ya están almacenados y me averigua el salario a pagar. Esa es la funcionalidad que tiene la programación orientada a objetos en un software ya en tiempo real. Espero que me hayan entendido, que traté de ser consecuente con esto. Yo sé que ya ustedes conocen un poco de esto, pero lógicamente que esto tiene que quedar demasiadamente claro, porque es un paradigma en el cual muy probablemente ustedes van a tener que programar, la mayoría de ustedes, a futuro. Espero que hayan entendido y que todo haya quedado claro. Bendiciones para todos y todas.